y no ser. No ser para poder ser. O sea, aprender a dejar de ser para ser muchos seres. Ser y no ser. Y a la vez dejar espacio a todas esas mentes que habito desde el vacío de mi no ser y ser en mi máxima presencia para alcanzar la capacidad de no ser en el ser de los seres que pretendo ser. Eso hago con mi vida, jugar a ser. Por eso lo que más me gusta en el mundo es jugar a ser desde la expresión artística y no ser desde la expresión espiritual. Desde hace pues ya bastantes años, afortunadamente, he trabajado como actriz y hace un par de años empecé a organizar retiros sobre psicosíntesis, creatividad y comunicación. Y comento esto porque podría parecer, por el tema de la película que os voy a contar, que he hecho tierra encima a la gente que organiza retiros. Y no va de eso para nada. Precisamente porque he tenido un espacio de comunidad durante 5 años. Conozco el tema y necesitaba hablar de él. Tenía la necesidad de ponerle voz a mis propias inquietudes y no hacerlo solo como actriz. Y contra toda vocecita que me decía, ¿pero tú dónde vas? Si tú eres actriz, pero si tú dónde vas, tú no eres directora, pero si tú no eres, pero si tú eres, pero si tú no eres, pero si tú eres... Y dije, espera, silencio. ¿Tú qué te crees que somos? Si no somos nada y solo somos lo que pensamos que somos. Así que salté a tragarme mis miedos y decidí dirigir una película que era algo con lo que soñaba desde hacía muchísimo tiempo, me sentía preparada, pero mis propias etiquetas no me dejaban dar el salto, a pesar de la necesidad que tenía de expresarme del otro lado de la cámara. La experiencia, la verdad, no os voy a mentir, ha sido muy estresante, pero vamos, como cualquier rodaje donde el tiempo es oro. Pero también ha sido algo muy personal y ha sido algo íntimo. El origen de todo, de cualquier proceso creativo, la idea. Había algunos temas que llevaban un tiempo rondándome la cabeza, como el temazo del amor y la espiritualidad, ¿podríamos llamarla tóxica? No sé. El género de la película es terror. Decidimos que fuera una película de terror porque creo que en temas místicos como este, el género te aporta una serie de ingredientes para llegar a un público mayoritario que necesita inputs cada segundo. Las redes sociales no nos han hecho más pacientes, precisamente, y está cambiando la forma de ver el mundo y, por supuesto, el cine. Así que decidimos que el género de terror nos proporcionaba precisamente esto, el ritmo, la intensidad, pero aquí también había una cosa que era muy importante para mí, que me resulta una forma catártica de transitar el miedo en el que todos estamos inmersos, desgraciadamente, hoy en día. Fue curioso, porque hice caso a algo que realmente necesitaba contar. Para mí hay 2 fuerzas que dominan el mundo, el amor y el miedo. Y quise juntar estos 2 motores en la historia de mi película y mostrar qué ocurre cuando los términos del amor se confunden si gana el miedo. En la película, llamada El retorno de Júpiter, los personajes están en una casa de retiros. La pareja de Carlos y Carla acuden en busca de ayuda en su crisis de pareja. Están vulnerables y son carne de cañón para la otra pareja, para Aura y Lucio, que les esperan con... Bueno, lo voy a dejar ahí porque no quiero hacer spoilers. ¿De dónde viene esa idea? Podemos ver en redes sociales, bueno, ya os adelanto que voy a mencionar mucho el tema de las redes sociales. Podemos ver en redes sociales que hay muchos retiros que ofrecen un crecimiento personal y una experiencia mística en tan solo un fin de semana. En esa película son esos personajes o esas personas que han comercializado sin ninguna ética, con la salud mental y con la espiritualidad, las que llevan las riendas de un retiro. Y mi personaje, Aura,
Está un poquito distorsionada con unas ideas. Ella se mueve por amor, se mueve por mucho amor, pero un amor extremadamente propio, sin un ápice de empatía y sin sentido común. Estos personajes pertenecen a un grupo de seres espirituales. Y observamos que en este grupo de seres espirituales hay una forma de vestir, de expresarse, de comer. Y claro, yo me preguntaba, ¿realmente esto pertenece a la llamada de la espiritualidad o a la cultura y a la necesidad de pertenecer a un grupo? Parece que la parafernalia y el espectáculo van por delante, la expresión por delante de la esencia. Y la espiritualidad debería ser algo íntimo, en primer lugar. Otra vez, las redes sociales no ayudan con esto de la moda de lo espiritual. Y al final, en esta película, la espiritualidad se convierte en algo muy cool. Todos los personajes llevan una máscara. Todos la llevan por miedo. Miedo a aceptar, miedo a ser vulnerables, miedo a estar solos. Todos se mueven por amor, pero ninguno sabe cómo afrontarlo de forma sana. No sé, a lo mejor algo de esta película puede sonar. No sé. Bueno, en esta historia, al final, el miedo triunfa. A ver, entre otras cosas, porque es una película de terror y no es una comedia romántica. Pero también porque esa era la visión y el punto de vista en esa película sobre la espiritualidad viciada. Te puede empujar a ser algo o alguien que no eres por la necesidad de encajar, por la necesidad de pertenecer a un grupo, por la necesidad de pertenencia, algo que es completamente normal. Necesitamos pertenecer, necesitamos la comunidad, pero la espiritualidad debería empujarte primero a escuchar tu esencia y desde el respeto y el autorrespeto poder pertenecer a la comunidad. Sabemos que la espiritualidad te conecta, entre otras muchas cosas, con la fuente, con el amor. Pero ¿qué ocurre cuando de alguna forma te ves empujada a expresarte de una determinada manera para encajar? Pues que al final te estás relacionando desde el miedo. Y cuando ocurre esto, al final no hay amor propio. Y sin amor propio ya sabemos que no podemos amar a los demás. Y una vez más, sin amor, gana el miedo. De ahí que decidiéramos hacer una película de terror, sobre el amor y las creencias espirituales. Y de ahí que saltara a tragarme mis miedos y decidiera ser honesta con mi propia expresión. Creo que la espiritualidad también es hacerse preguntas. Y eso hicimos con esta película. Nos hicimos preguntas. El arte y la cultura es la expresión de lo que somos. Es el pasado, el presente, hacia dónde vamos. Y el cine es un lugar maravilloso donde hacer ese ejercicio de reflexión y de empatía. Es un resorte para la conciencia individual. Para mí, personalmente, el proceso de haber hecho esta película me hizo recordar cosas que habían sido esenciales en mi vida. Conectar con la creatividad es conectar con tu verdadero ser. Ser creativo en tu día a día. A ver, que no hace falta hacer una película, no me refiero a eso. Me refiero a escuchar cuál es tu esencia. Conectar con la creatividad es conectar con tu verdadera voz, tener la valentía de expresarlo y atravesar la vulnerabilidad que esto puede suponer. La creatividad también puede ser un vehículo de expresión entre la materia y el alma. Y la espiritualidad, el canal para conectar con ese ser creativo. Para mí,
hay un vínculo entre estos dos conceptos. Buscar el ser en el no ser. Porque en el fondo nos tomamos demasiado en serio. ¿No? Todos estamos jugando a ser. Solo hay que ser consciente de ello y jugar a tu juego, uno auténtico. Porque en el fondo, ¿qué somos realmente? Todo y nada. Ser y no ser. O ser o no ser. Esa es la cuestión.